amigos, y empezamos con la información del día de hoy, pues afortunadamente Rusia se pronuncia a favor de México en este conflicto contra Ecuador y por supuesto que estamos ahora sí que de fiesta nacional pues rinde fruto todas las buenas relaciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sexenio. Pues ustedes saben que si algo se ha hecho bien, si algo se ha cuidado, es las relaciones diplomáticas de nuestro país con nuestros amigos del extranjero. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, el presidente de Ecuador dice que él no tiene ningún problema ahora que ya pues se pronunció Rusia, y no solamente se pronuncia, sino también que manda a llamar a su embajador para ver qué es lo que está pasando. Les dice, a ver, el embajador de Ecuador, venga para acá porque tenemos que platicar esta situación, no puede suceder, y si no, pues también vamos a romper las relaciones nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora sí, dice el presidente Novoa, no, pues ¿saben qué? Yo estoy dispuesto a arreglar cualquier tipo de conflicto, pero, y ustedes saben que cuando viene un pero después de la disculpa es porque algo malo está por pasar. Y dice que el señor no se arrepiente de nada, lo cual pues claramente nos deja prácticamente en la misma situación. No tenemos aquí. Presidente de Ecuador está dispuesto a resolver las diferencias con México, pero asegura que ellos jamás protegerán criminales y que no se arrepiente de haber tomado la embajada de México en su país. Y bueno, esto es una tragedia. A ver, dicen que se escucha muy bajito. A ver. Yo creo que ahí ya está súper bien. Pues bueno, aquí está, la verdad es una situación muy delicada lo que está sucediendo, pero agradecemos el apoyo de nuestros países vecinos. Si es que muchos no saben por qué se está dando esta situación, pues bueno, los invito a que vayan y me sigan a mi cuenta de Twitter. Ahí estuvimos, por supuesto, representando dignamente a nuestro país y a todos ustedes, hermanos mexicanos, en los medios ecuatorianos, explicando la postura de una mexicana joven que en este caso pues se ha empapado la mayor parte de su vida en este tipo de temas, que obviamente es su servidora. Y por supuesto que fíjense nada más ¿cuáles son los países que fueron los primeros en brindar apoyo, no? Por supuesto que en esta lista se encuentra Brasil, se encuentra también Bolivia, se encuentra Colombia, y todos sabemos también pues que Nicaragua fue el primer país en romper relaciones precisamente con Ecuador tras toda esta situación, ¿no? La verdad es que es algo de aplaudir el hecho de que estos países digan, ¿saben qué? Vamos a respaldar a México, que a final de cuentas es el país hermano más grande, con más desarrollo en todo Latinoamérica, le duela a quien le duela. Y hay otros que siguen dolidos, ¿no? Como es el caso de Perú, que ya hoy nos informa que ya los mexicanos no somos bienvenidos en su país, que si queremos viajar para allá, pues nos van a tener que dar una visa, y que si no, pues no vamos a poder ingresar. Pues miren, se los decimos fácil. A nadie nos urge irnos para Perú. Entonces, muy bien, si quieren poner visas, si quieren poner lo que quieran, que lo hagan. Están en todo su derecho, pero también que después no se quejen del tema de turismo, ¿no? Porque claramente eso les va a afectar a su país. ¿Y por qué dicen, a ver, Pame, hay más países que están poniendo visa para los mexicanos como Canadá? Pues bueno, en el tema de Canadá no es un tema de relaciones diplomáticas, es un tema de migración lo que ellos están intentando prevenir o intentando dar un poco de control, ¿no? En este caso, en el caso de Perú, que se diera el tema del visado a días después de que se rompen las relaciones diplomáticas con Ecuador, no es una casualidad, y es que les voy a platicar precisamente un tema que me estuve encontrando en una red social, en un medio digital como lo somos nosotros, de Ecuador, que es donde estuve yo colaborando el día de ayer, que estuve participando con ellos. Pues ahora me encuentro con una publicación que hicieron, ¿no? Ellos claramente pues están desde la postura de un medio ecuatoriano, que es lo que dicen, bueno, Ecuador no es el único enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, line-up de los líos diplomáticos del sexenio de AMLO, ¿no?
Y dicen, el primero es Bolivia en 2019. El día de ayer en los en vivos, quienes los estuvieron siguiendo afuera de la embajada de Ecuador, donde estuvimos desde muy temprano llegando para ver qué estaba pasando con toda esta situación, pues bueno, saben que les platiqué de eso, ¿no? El tema de Evo Morales, que no estuvieron de acuerdo, que se le brindó el asilo político, una situación muy similar al tema de Ecuador, que aún así no actuaron de esa manera, sí intentaron tumbar el avión donde iba Evo Morales, eso es muy cierto, sí sucedió, pero nunca invadieron ninguna parte del territorio mexicano. Después mencionan el tema de Perú y aquí voy a hacer mucho énfasis porque incluso los mismos ecuatorianos en este medio empezaron a hacer mucho ruido con eso, de que decían, bueno, pues en el caso de Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo razón en todo momento, ¿no? Porque fíjense. Dice, en Perú AMLO cayó por lo mismo. Sí, declaraciones no tan buenas ni amistosas sobre la destitución del expresidente Pedro Castillo, que ustedes saben que aquí lo apoyamos abiertamente al presidente Pedro Castillo porque la otra fue una usurpadora y así lo dijimos aquí en los canales, no es un secreto. Ahí se le declaró persona non grata al embajador de México, Pablo Monroy. Encima López Obrador no reconoció a la presidenta Dina Boluarte, a quien le dijo espuria y exigió que lo liberaran. México le concedió asilo a la familia de Castillo. Cosa que fue cierta y entre los comentarios podemos leer, ¿no? Dice, oigan, no hemos sido el único país que se ha enfrentado a AMLO. Aquí les recuento de los países que se han sacado de onda con lo que ha dicho. Y en los comentarios dijeron, pero en el caso, ¿no? Precisamente de Bolivia, de Yanine Áñez, le dio un golpe de estado y hoy en día está en la cárcel condenada por eso. De ella hablan, pues no, o sea, ahí obviamente pues tuvo la razón el presidente, ¿no? También dicen el tema de la disquepresidenta de Perú. Dice, en Perú, Dina está siendo investigada por corrupción. ¿Estuvo mal o bien el presidente de México? También dice aquí el tema de México tiene una legislación diferente a la de Ecuador. A la de Ecuador es por eso tanta confusión. Pues no, ni siquiera es por el tema de la legislación, es simplemente lo que comentaba ayer en este medio ecuatoriano, pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente respeta dos cosas. Una, la soberanía de nuestro país para tomar las decisiones que a nosotros se nos dé la gana. Y número dos, la esencia de México a lo largo de la historia, que es un país respetuoso, cálido, solidario y pacifista. Entonces, pues bueno, si una persona tiene el derecho a recibir asilo, México se lo va a dar en todo momento. ¿Cuál es el conflicto que tienen los ecuatorianos y cuál es la historia de esta situación? Es muy interesante el saberlo, pero ahí no fue culpa de México ni del presidente, fue culpa de la legislación ecuatoriana y de las lagunas legales que ellos tienen, porque fue justamente ese el conflicto, fíjense. Previo a la irrupción en la Embajada de México por parte de fuerzas ecuatorianas, hay una serie de sucesos que explican esta ruptura de relaciones. ¿Y dónde comienza? No empieza en el 2024, empieza desde 2017. En ese año, el expresidente de Ecuador, Jorge Glass, se encontraba en prisión por cargos relacionados al cohecho agravado y asociación ilícita cometidos durante sus funciones en la administración de Rafael Correa. Sin embargo, en noviembre del 22 se le otorgó libertad provisional bajo el recurso de habeas corpus. Tras el alegato de aplicación indebida de este recurso, Glass recibió 2 órdenes de aprehensión más por su vinculación en el caso de Odebrecht. Aquí hay un tema importante y es que de nueva cuenta no es culpa de México el hecho de que las leyes y que su poder judicial sean un poder judicial corrupto que le haya permitido y concedido la libertad a este señor. Ellos alegan que no se le puede otorgar asilo político a una persona que tiene sentencias ejecutoriadas, es decir, se le dictó prisión y no solamente se le dictó prisión, fue aprehendido y fue encarcelado y estuvo un tiempo en prisión y que todavía no termina su condena. O sea, ellos están diciendo que el coraje que ellos tienen con el presidente es como si el presidente hubiera mandado a sacar a este señor de la cárcel y se lo hubiera traído a México, se lo hubiera llevado a dormir como un invitado especial a la embajada. Y eso no sucedió. Su poder judicial le dio la libertad a este señor porque, pues, como sea, no sé si con dinero, no sé si por lagunas legales que ellos tienen en su legislación, eso no lo sabemos, no somos abogados ecuatorianos, somos abogados mexicanos y pues bueno, así está la situación, aquí es lo que dicen, ¿ok? Pasó eso por el tema
de este caso de Odebrecht. A finales de 2023, cuando sucedió esto de que le conceden la libertad, él corre y se refugia en la Embajada de México en calidad de huésped, con la posibilidad de formalizar una solicitud de asilo político conforme a los tratados internacionales y de derecho internacional, como lo informó el Gobierno de México por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la tarjeta informativa número 18. ¿Qué quiere decir esto? Él corre a la Embajada de México en calidad de huésped. Esto es resaltable. ¿Por qué? Él va ahí, pero no era un refugiado político. Ellos tenían que haber, el presidente de Ecuador tuvo que haber enviado un comunicado al presidente de México o a nuestro canciller, para entonces, nuestra canciller, decirle, oiga, ¿sabe qué? Está sucediendo esto, aquí hubo corrupción en el Poder Judicial, sucedió esto, y entonces, por favor, ayúdenos a que este señor sea extraditado, ¿no?, a Ecuador, o sea, evacuado de la Embajada de México. Eso fue lo único que se tuvo que haber hecho. No se hizo de la manera que se tuvo que haber hecho y ellos recurrieron a los actos de agresión tras unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Aquí también, después de ese 17 de diciembre y antes del presente abril, la relación entre ambos países se mantenía tensa pero estable. No obstante, después de las declaraciones del presidente durante la mañanera del 3 de abril sobre las elecciones de 2023, donde inesperadamente el actual presidente de Ecuador, Noboa, resultó favorecido, reavivaron estas tensiones. Las declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador consistieron en señalar cómo la candidata Luisa González, quien encabezaba la preferencia en las encuestas, se vio afectada por el escándalo y sospechas en el caso de Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador durante la contienda de 2023, lo que resultó en el triunfo de Noboa. Luego de esto, la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador fue nombrar como persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Seur mediante un comunicado oficial, justificado por su compromiso de velar por el respeto a la soberanía nacional y a la no intervención en asuntos internos del Estado, como si el hecho de brindar una opinión y la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera motivo suficiente como para tratar de la manera que trataron a nuestros diplomáticos que se encuentran en este país, ¿no? La verdad es que estuvo muy fuerte esta situación, esa fue su justificación, y después de eso el presidente dice, pues ahora sí se aprueba el tema de asilo político oficial a este señor. Ese fue el problema, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no quería brindarle asilo político a este señor por el tema de las relaciones diplomáticas. Al momento de que se nombra persona non grata a nuestro representante allá en su país, ¿qué quiere decir? Pues que no nos quieren, que no hay relaciones diplomáticas. Entonces, por lo tanto, lo que se estaba cuidando con pincitas ya no tenía sentido de ser cuidado de esa manera, ¿no? Por eso se toma la decisión de que entonces sí se le diera asilo político a Jorge Glass. Pues bueno, aquí está precisamente también las declaraciones que da el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera del día de hoy, que son aplaudibles porque verdaderamente en ningún momento se va a permitir que se pisotee a nuestro país. Se los digo, no se permitió que Estados Unidos nos tratara como patio trasero, pues mucho menos ningún país de Latinoamérica. Vamos a escucharlo. Agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países. Muchas gracias de todo corazón. México está muy agradecido del comportamiento de la comunidad internacional, de las naciones, porque han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios, unos con más empuje, énfasis, otros con apego estricto a lo que establece la legalidad y otros a su manera, pero la mayoría apoyando
a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo. Perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo, como aquí se ha expresado, bueno, noble, un pueblo hermano. Pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos. Y bueno, pues aquí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya vi aquí en el chat en vivo que están preguntando que cómo que una ministra mexicana, pues sí, así como lo oyen, este ataque fue ordenado directamente por una mujer mexicana ministra, que ahorita les voy a mostrar un poquito de su historia y qué es lo que pasó. Pues bueno, antes, por supuesto, vamos a platicar del tema de Rusia. Y es que podemos ver aquí que ellos ya externaron una preocupación extrema por la irrupción en la Embajada de México. Y yo se los comenté desde el primer momento que esto era de esperarse, que Rusia, por supuesto, iba a respaldar en todo momento a México después del respaldo que se le dio por parte de nuestro país y de nuestro presidente, y de que nunca se rompieron las relaciones diplomáticas con ellos a pesar de la presión mundial que se ejerció sobre nuestro país y sobre nuestro presidente, ¿no? Pero aquí está, incluso mandaron llamar al embajador de Ecuador, donde, pues bueno, a dar explicaciones a Rusia por el asalto a la Embajada de México, ¿no? Rusia considera peligrosa la interpretación arbitraria de las normas fundamentales del derecho internacional, y es que ellos alegan que como les dieron el asilo, se le dio el asilo político, pues ellos tenían el derecho de irlo a sacar porque tenían una orden de aprehensión y una sentencia ejecutoriada. Pues sí la tuvieron, pero no estaba vigente en ese momento, porque sí fue ejecutada esta sentencia, pero hubo por ahí algo, una laguna que permitió la liberación de este señor, y cuando se le brindó el hospedaje dentro de la embajada, él no era prófugo de la justicia, él acababa de salir de manera legal de la prisión, lo cual pues es algo que ellos no logran entender, ¿no? Aquí está, la Cancillería rusa no utilizó la palabra condena, pero sí manifestó su extrema preocupación por la irrupción de representantes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México, y calificó como inaceptable la violación de ese local diplomático. Según un comunicado de la Cancillería de Rusia, el embajador de Ecuador en Moscú, Juan Fernando Holguín Flores, visitó este 8 de abril el Ministerio de Relaciones ruso. El diplomático explicó la posición de Ecuador acerca de los acontecimientos del 5 de abril en torno a la Embajada de México en Quito. O sea que estos son palabras mayores, porque ya el hecho de que Estados Unidos y Canadá se pronunciaran de manera neutral
no quiere decir que Rusia va a hacer exactamente lo mismo. Rusia no tiene el compromiso de ser neutral. Rusia tiene el compromiso de respaldar 100% a México en todo lo que se haga. Y por supuesto, de la mano de Rusia, pues vendría China y otras potencias mundiales, lo cual sería pues algo catastrófico para el país. El día de ayer lo comentaba y lo hice en los foros internacionales. A ver, es importante el hecho de entender el contexto social y político que está viviendo Ecuador. Ellos están a nada de tener un tema de elecciones por consulta popular, donde claramente el presidente será calificado. Y entonces él puso, antes que la seguridad económica, que la seguridad en todos los aspectos de su país y de su gente, la calificación que él va a sacar en esta consulta popular, poniendo en riesgo todas las relaciones diplomáticas de su país y de la mano de esto la economía, porque no sé si ellos no lo sabían, si al presidente de Ecuador nunca se le ocurrió que uno de sus mayores inversionistas de inversión extranjera es nada más y nada menos que Carlos Slim, con varias de sus empresas, ¿no? Una Cemex, la otra Bimbo, y otra que tiene también muy grande, que no recuerdo en este momento su nombre, pero que con estas tres empresas pues se invierte muchísimo dinero mes con mes en Ecuador, y no solamente eso, sino también que se otorga cientos de miles de trabajos para ecuatorianos en todo el mundo donde esta empresa pues tiene sus sedes, ¿no? En este momento pues ya se estaría platicando dentro de los corporativos de las empresas de Carlos Slim que cuál es la decisión que se va a tomar, porque claramente si la embajada no estuvo segura en Ecuador, que le garantiza la seguridad de sus empresas, y por supuesto también que le debe respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo su país, porque a final de cuentas creo que eso es lo más importante, ¿no? El respaldo de que México somos todos y que pues con México no se van a meter de esta manera. Entonces imagínense poner antes incluso que la economía, que la comida que llevan a su mesa, tu gente, tu pueblo, una consulta popular o un número en las elecciones, pues yo creo que no, y es un tema pues de cuestionarnos, ¿no? De saber qué es lo que está sucediendo, cómo se va a votar en esa consulta, que sí es un tema muy importante. Y fíjense nada más, aquí tenemos por supuesto también la postura del maestro Alfredo Jalife, ¿no? Fíjense nada más, si Ecuador aplica el modelo israelí contra México. 4 días después del ataque letal contra el consulado de Irán en Damasco, ahora Ecuador irrumpe en la Embajada de México en Quito. Alguien promueve el fin de la Convención de Viena de 1961 y el finiquito de las soberanías de las sedes diplomáticas. La ministra que encabezó la inaceptable invasión a la Embajada de México es la ministra mexicana Mónica Rosa Irene Plasencia Núñez, a quien el gobierno mexicano debe quitarle de inmediato su espuria nacionalidad. Y es que esta señora, ahora sí, empieza lo bueno de esta transmisión, de este tema, es porque la traición de una mexicana, y de quién estamos hablando, pues aquí la tenemos en pantalla. La verdad es una situación muy triste, y es que efectivamente, como lo ve usted aquí en pantalla, fue una mexicana quien ordenó este asalto al territorio mexicano en Ecuador. La ministra de Ecuador, que coordinó ingreso violento a la embajada, nació en Durango. Y adivinen qué, ella acaba de recibir la nacionalidad ecuatoriana apenas este mes de noviembre, lo cual pues lo hace muy muy extraño. Y se trata de la doctora Mónica Rosa Irene Plasencia Núñez, como bien lo dijo Alfredo Jalife, y fue designada como ministra de Gobierno y ministra encargada del Interior de Ecuador, país en donde lleva residiendo alrededor de 40 años y en donde ha desarrollado gran parte de su vida profesional, lo cual es muy extraño, ¿no? Porque como dice aquí Alfredo Jalife, pues estaría promoviendo el fin de la Convención de Viena, porque justamente le dan este cargo hace unos meses simplemente para dar esta terrible orden en contra de su propio país. Podemos ver aquí el 23 de noviembre de 2023, el mismo día que Daniel Noboa asumió como presidente de Ecuador, también firmó un decreto con el cual otorgó la nacionalidad de ese país a Mónica Palencia, una abogada penalista nacida en Durango, en México, quien se sumó a su gobierno como ministra de Gobierno, posición desde la cual
orquestó el asalto a la Embajada Mexicana de Ecuador, que ha sido condenado internacionalmente por violar lo dispuesto en la Convención de Viena de 1969. Tras recibir la nacionalidad ecuatoriana el pasado mes de noviembre, la doctora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez fue designada como ministra encargada del Interior de Ecuador, país donde, pues les comento, tiene viviendo más de 40 años, pero en 40 años no pudo solicitar su naturalización en este país. Tuvo que ser apenas a escasos meses de que sucediera todo esto y que se pusiera en riesgo este bendito tratado, ¿no?, internacional que se tiene, la Convención de Viena, que pues bueno, nos garantiza a todas las naciones que pertenecemos en él tener libertad, ¿no? Aquí también dicen, entonces si tiene 40 años viviendo en Ecuador y ya tiene nacionalidad ecuatoriana, será juzgada por instancias internacionales. Pues bueno, podría ser, o podría ser incluso pedir la extradición a México, pero Ecuador pues claramente la va a proteger, ¿no? Se tendría que buscar, sí, instancias internacionales como mencionan aquí, pero también buscar el apoyo de algún otro país que tenga, sí, sus relaciones diplomáticas con Ecuador para llegar a un acuerdo y que se pueda hacer justicia de esta señora. Incluso pues ya reportaban hace unas horas la hospitalización de Jorge Glass por sobredosis de medicamentos, lo cual es muy extraño porque bueno, sí, lo sacan de la Embajada de México, se lo llevan a rastrones y ya después nos dicen que se tomó muchos medicamentos. Pues cómo tuvo acceso a ellos si se supone que está en calidad de detenido, ¿no? Ya después dijeron que no, que fue una descompensación, que ya lo llevaron al hospital y que solamente es que porque él se ha negado a comer en las últimas 24 horas, lo cual es muy extraño porque pues bueno, incluso fíjense nada más, el día de ayer en mi cuenta de Twitter les estuve compartiendo actualizaciones de lo que sucedía en la embajada porque como les digo, estábamos ahí presente. De hecho, este video lo grabé yo con mi celular, con mis propias manos. Y es que, fíjense nada más, llegamos muy temprano, a las 8 de la mañana ya estábamos afuera de la embajada, salí a las 4 de la mañana de aquí en mi casa para poder tomar vuelo y acudir para allá. Cuando llegamos no había banderas, parecía que no había absolutamente nada, estaba cercado como se puede apreciar aquí. Y de la nada nos dicen que nos tenemos que retirar, empiezan a salir por las ventanas, es decir, que nos vayamos. Al tiempo ya reposicionan una bandera dentro de la embajada. Tomamos la decisión de irnos varias horas más tarde, les digo, llegamos a las 8:30 de la mañana y aquí eran las 12:24 del día cuando yo publiqué este video. O sea, teníamos 4 horas ahí afuera cubriendo este evento, esta situación, platicando con las personas, dando entrevistas, haciendo transmisiones en vivo. ¿Y qué es lo que sucede? Decimos, ¿saben qué? Ya estamos muy cansados, vamos a echar un taquito por aquí cerca. Y les pregunto a los oficiales de la Secretaría de Gobernación que estaban ahí, que acudieron a respaldarnos, a darnos seguridad mientras estábamos en este lugar, y me dicen que para allá era un lugar, ¿no? Yo les pregunté, ¿dónde es este lugar, este parque, esta calle? Es para acá. Y dije, ah, perfecto. Nos vamos y cuando vamos acercándonos para allá me doy cuenta que era para el otro lado. Entonces nos regresamos. Y es ahí cuando vemos, teníamos como 10 minutos que nos habíamos ido, y es ahí cuando sucede esto que vamos a ver aquí en el video. Se puede apreciar claramente. Ahí está como estos ecuatorianos, que me imagino que son empleados de la embajada, no creo que sean diplomáticos, pero sí empleados de esta embajada, quienes estaban ahí adentro para reportar ningún tipo de explicación, ¿no? Y me decían, Pame, pero ellos no tienen la culpa, ¿por qué les iba a pasar algo? Nadie dijo que les iba a pasar nada, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que les iba a brindar seguridad. O sea, simplemente el hecho era que ellos no querían salir a dar la cara ni a los medios ecuatorianos que estaban cubriendo, ni a los medios nacionales que estábamos ahí afuera haciendo las transmisiones en vivo, ¿no? Ellos querían que nos fuéramos para ellos poder ya retirarse, ya salirse, porque hasta el día de hoy pues no habían querido recibir absolutamente a nadie, ni ecuatorianos ni mexicanos. Y pues aquí está todo lo que está sucediendo. La verdad es que está muy fuerte esta situación. Y antes de terminar esta transmisión, quiero invitarlos el día de mañana a las 7:30 de la mañana, horario México. Vamos a estar participando en otro foro
internacional en Ecuador, por supuesto representando a nuestro país y a todos nuestros hermanos mexicanos, por supuesto, para dar nuestro posicionamiento referente al tema de la ruptura de las relaciones diplomáticas y de la invasión de estos señores en nuestra embajada, ¿no? Pero sobre todo exhibiendo a esta ministra traidora mexicana que se atrevió a ordenar esta invasión de manera agresiva y violenta como lo fue, agrediendo a nuestros diplomáticos, permitiendo también que agredieran física y verbalmente al encargado de la embajada, quien por supuesto sufrió heridas fuertes, lesiones, golpes, y eso pues no lo podemos permitir, ¿no? También permitió que tuvieran prácticamente secuestrados a 18 de nuestros diplomáticos en su país y que negó la autorización para que se aterrizara un avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas para rescatarlos, lo cual es lamentable, es una alta traición a México, es una alta traición a su propia sangre. La verdad es muy triste todo esto y bueno, queridos amigos, los invito a que me dejen aquí en los comentarios qué opinan de todo esto y qué les gustaría que dijera mañana en este foro internacional. Los invito a que me ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y